Hay algo que Dios quiere decirte hoy. No mañana. No cuando las cosas mejoren. No cuando te sientas listo para escucharlo. Hoy. Ahora mismo. En este momento exacto en que estás escuchando estas palabras. Y lo que quiere decirte no es un mensaje de corrección. No es un mensaje que viene a señalar lo que has hecho mal o lo que te falta mejorar. Es un mensaje que viene directamente desde el corazón de un padre que te ve. Que te conoce. Que sabe exactamente lo que estás cargando aunque no se lo hayas dicho a nadie. Dios te dice hoy, te sano de esa tristeza y depresión que te atacan sin razón. Detente en esas palabras. No las dejes pasar. Déjalas llegar al lugar exacto donde vive ese peso. Ese peso que algunos días es más ligero y otros días aplasta. Ese peso que no siempre tiene un nombre claro o una causa obvia. Esa tristeza que aparece aunque no haya razón aparente para estar triste. Esa oscuridad que llega sin avisar y que se queda más tiempo del que debería. Dios ve eso. Y hoy habla directamente a eso. Antes de seguir, necesito decirte algo importante. Si estás escuchando esto y reconoces en ti mismo lo que se está describiendo, quiero que sepas que no estás solo. Que lo que sientes es real. Que la tristeza que cargas no es debilidad. No es falta de fe. No es señal de que algo está fundamentalmente roto en ti que no tiene arreglo. Es una batalla. Una batalla real. Contra algo que llegó sin ser invitado y que se instaló en lugares de tu vida que no le pertenecen. Y en esa batalla Dios no está del lado del enemigo. Está del lado tuyo. Hoy vamos a explorar lo que significa que Dios venga a sanar la tristeza y la depresión. Vamos a entender quién eres realmente y a qué tienes derecho como hijo de Dios. Y cuando terminemos algo va a cambiar. No porque las palabras sean mágicas, sino porque la verdad de Dios tiene poder. Y la verdad de Dios sobre tu vida es más poderosa que cualquier tristeza que haya intentado definirte. Si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, te invito a que ahora mismo compartas este video por WhatsApp con alguien que necesita escuchar hoy que Dios viene a sanar su tristeza. Toca los 3 puntitos, selecciona compartir y envíalo sin pensarlo demasiado. Esa persona que vino a tu mente en este momento es exactamente a quien va dirigido este mensaje. Y si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Toca el botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje. Aquí cada semana encontrarás palabras que van directo al corazón. Gracias por estar aquí. Sigamos. Dios dice que no temas. Esas 2 palabras aparecen en la Biblia más de 365 veces. Una para cada día del año. Como si Dios supiera que el ser humano necesita escuchar esa declaración de manera constante. Como si supiera que el miedo y la angustia son compañeros persistentes de la experiencia humana y que la respuesta a ellos necesita ser igualmente persistente. No temas. Pero hay algo en ese mandamiento que necesitamos entender bien. Dios no dice no temas como quien le dice a alguien que simplemente deje de sentir lo que siente. No es una orden de apagar las emociones. No es una instrucción de fingir que el miedo no existe o que la tristeza no es real. Es una declaración de presencia. Es Dios diciendo, no temas porque yo estoy aquí. No estás solo en esto. No estás enfrentando esta oscuridad sin compañía. No estás luchando con tus propias fuerzas contra algo que es más grande que tus fuerzas. Yo estoy aquí. Y porque estoy aquí no tienes que temer. Esa es la base de todo lo que vamos a explorar hoy. La presencia de Dios en medio de la tristeza y la depresión no como observador distante sino como compañero activo. Como el que levanta cargas. Como el que da seguridad. Como el que dice con toda la autoridad que tiene que vas a salir de esto. Hablemos de algo que pocas veces se dice en los contextos religiosos con la honestidad que merece. La tristeza y la depresión son experiencias humanas reales que afectan a personas de fe profunda. Eso es importante decirlo porque hay una narrativa que existe en algunos ambientes cristianos que dice que si tienes suficiente fe no deberías estar triste. Que si estás deprimido es porque algo está mal en tu vida espiritual. Que la tristeza persistente es evidencia de falta de confianza en Dios. Esa narrativa no solo es incorrecta, es dañina. Porque hace que las personas que están luchando con la tristeza y la depresión añadan a su carga un peso extra de culpa y vergüenza. Se sienten mal por sentirse mal.
Se preguntan si su fe es real porque no pueden simplemente decidir estar bien. La Biblia cuenta una historia diferente. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió salmos de lamento profundo donde describía su alma angustiada, sus huesos debilitados, su corazón desfallecido. El profeta Elías, uno de los hombres de Dios más poderosos del Antiguo Testamento, llegó a un punto donde se sentó bajo un enebro y le pidió a Dios que lo dejara morir. Que era suficiente, que ya no podía más. Jeremías el profeta lloró tanto que lo llamaron el profeta llorón. Y el mismo Jesús, en el jardín de Getsemaní, dijo que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Estas no son personas con fe débil. Son algunas de las personas de mayor fe en toda la historia bíblica. Y todas experimentaron la tristeza, el agotamiento, la oscuridad interior. Lo que eso nos dice es que la tristeza no es incompatible con la fe. Y que Dios no se aleja de sus hijos cuando están en ese lugar. Se acerca. Dios dice que esa tristeza que sientes no es tu destino. Es una visita que llegó sin ser invitada. Esa distinción es fundamental. Hay una diferencia enorme entre una visita y una residencia permanente. Una visita llega, se queda un tiempo, y se va. Una residencia permanente es diferente. Es algo que se establece, que echa raíces, que empieza a definir el espacio donde vive. La tristeza y la depresión quieren convertirse en residentes permanentes. Quieren instalarse. Quieren que empieces a creer que así eres tú. Que así es tu vida. Que esa oscuridad es parte de tu identidad y no una condición temporal que puede cambiar. Y esa es exactamente la mentira que hay que desmantelar. La tristeza que sientes no es quien eres. Es algo que está pasando por tu vida. Es una visita no invitada que llegó, que se ha quedado más de lo que debería, pero que no tiene derecho a establecer residencia permanente en tu corazón. Dios dice hoy que le dice que se vaya. No que tal vez se vaya. No que eventualmente se vaya cuando estés listo. Hoy mismo le dice que se vaya. Eso es autoridad. Eso es el Dios del universo hablando sobre algo que está ocupando un espacio en ti que no le fue asignado. Y cuando el dueño del espacio habla, el invasor no tiene más derecho de quedarse. Sigamos. Porque Dios dice algo que es una de las declaraciones más tiernas de todo este mensaje. Sé que hay días en que tu mente no descansa. Eso describe algo muy específico. No el cansancio físico solamente. El cansancio mental. El agotamiento de una mente que no puede parar. Que en el momento en que el cuerpo quiere descansar, la mente acelera. Que en la noche cuando todo está en silencio, los pensamientos se vuelven más ruidosos. Que hay una especie de tormenta interna que no tiene botón de apagado. Las personas que han experimentado la tristeza profunda y la depresión reconocen inmediatamente eso. La mente que no descansa. Los pensamientos circulares que vuelven siempre al mismo punto. La incapacidad de desconectarse de la preocupación y el peso aunque conscientemente sepas que necesitas descansar. Dios dice que ve eso. Cada pensamiento que te quita el sueño en silencio. No algunos de esos pensamientos. Todos. Cada uno. Dios ve el contenido de esa tormenta interna que nadie más puede ver porque ocurre en el lugar más privado que existe, dentro de tu propia mente. Y no solo lo ve con compasión. Lo ve con el corazón del padre que no puede quedarse indiferente cuando uno de sus hijos está sufriendo en silencio. Dios dice que ve cada lágrima que guardas bajo tu almohada. Esa imagen es íntima. Es específica. Es la imagen de alguien que llora en la oscuridad cuando nadie puede verlo. Que ha aprendido a contener el llanto durante el día cuando hay personas alrededor. Que funciona. Que responde cuando le hablan. Que cumple con sus responsabilidades. Pero que en la noche cuando finalmente estás solo deja salir lo que ha estado conteniendo. Hay personas que llevan mucho tiempo haciéndolo así. Llorando en silencio en las noches. Sin que nadie sepa. Sin que nadie pueda ver la distancia que hay entre quien parecen ser durante el día y lo que realmente están viviendo por dentro. Dios ve esas lágrimas. Cada una. Las que cayeron anoche. Las que cayeron el mes pasado. Las que cayeron durante todos esos meses o años de lucha silenciosa. Y hay algo en el Salmo 56 que ya mencionamos antes, pero que necesitamos decirlo de nuevo en este contexto. Dios guarda esas lágrimas. Las tiene registradas.
Ninguna cayó sin que él la viera y sin que le importara. Eso significa que tu llanto nocturno no es invisible. No se pierde en la oscuridad. Llega directamente al corazón de un padre que siente lo que sientes. Que se mueve cuando te ve sufrir. Que no puede quedarse callado cuando uno de sus hijos necesita escuchar su voz. Ahora quiero hablarte de algo que es fundamental para entender la sanidad que Dios promete. La sanidad que Dios trae no siempre funciona como un interruptor que se prende de golpe. A veces funciona así. Hay momentos donde algo cambia en un instante. Donde una verdad llega y algo que llevaba mucho tiempo pesando de repente se levanta. Donde una oración se convierte en el punto exacto donde la luz entra y la oscuridad empieza a ceder. Pero otras veces la sanidad es un proceso. Es gradual. Es como cuando el sol sale en la mañana. No aparece de golpe. Primero hay un gris en el horizonte. Luego una línea de luz. Luego más luz. Y luego de repente te das cuenta de que ya es de día aunque no puedas señalar el momento exacto en que pasó de noche a día. Y en ese proceso Dios está presente en cada paso. No te mete en el camino de la sanidad y te deja avanzar solo. Camina contigo. Está en cada momento del proceso. En los días donde sientes que avanzas y en los días donde sientes que retrocedes. En los momentos de claridad y en los momentos donde la oscuridad vuelve a intentar instalarse. Lo que importa no es la velocidad del proceso. Lo que importa es que el proceso está ocurriendo. Y que el que lo inició es Dios. Y lo que Dios comienza lo termina. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 1 versículo 6 estas palabras. Estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la obra la perfeccionará. No la dejará a medias. No la abandonará cuando el proceso se complica. La llevará hasta su conclusión. Eso incluye la obra de sanidad en tu vida. Lo que Dios comenzó en ti hoy o lo que comenzó hace tiempo y que todavía está en proceso, lo llevará hasta su conclusión. Hasta que estés completamente libre. Hasta que la alegría esté completamente de regreso. Hasta que la fe esté más firme que antes de que llegara el daño. Hablemos de algo práctico. Porque la sanidad de Dios no excluye los medios humanos. Los incluye. Si estás en un momento de tristeza profunda o de depresión, buscar ayuda profesional no es falta de fe. No es señal de que no confías en Dios. Es sabiduría. Es reconocer que Dios puede sanar a través de muchos canales. A través de la oración. A través de la palabra. A través de la comunidad. Y también a través de profesionales de la salud mental que Dios mismo ha equipado para ayudar. Un médico no es un sustituto de Dios. Es un instrumento que Dios puede usar. Así como un médico que trata una enfermedad física no reemplaza la fe sino que la complementa, un profesional de salud mental que ayuda con la depresión no reemplaza la fe. La complementa. Busca ayuda si la necesitas. Habla con alguien de confianza. No cargues esto solo si no tienes que hacerlo. Y al mismo tiempo recibe lo que Dios te está diciendo hoy. Porque las dos cosas no se contradicen. La sanidad de Dios y la ayuda humana pueden trabajar juntas. Y cuando trabajan juntas el resultado es más completo. Dios dice que vas a salir de esto. Y luego añade algo que le da una dimensión específica a esa promesa. No a medias. No arrastrando heridas que todavía duelen. Eso habla de una salida completa. No de una mejoría parcial. No de llegar a un punto donde estás un poco mejor que antes pero todavía cargando el peso de lo que viviste. Sino de una salida completa. Libre. Sin las marcas del daño como cadenas que siguen arrastrándose detrás de ti. Eso puede sonar demasiado bueno para ser verdad si llevas mucho tiempo en esto. Si el peso ha sido tan grande por tanto tiempo que ya no recuerdas bien cómo se siente no cargarlo. Si te has acostumbrado tanto a la tristeza que ya casi no te imaginas sin ella. Pero Dios dice que no a medias. Completo. Y hay una razón por la que la salida es completa y no parcial. Porque Dios no hace trabajos a medias. Cuando Él sana, sana. Cuando Él restaura, restaura. Cuando Él libera, libera. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra con su palabra. El mismo Dios que abrió el mar rojo. El mismo Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ese mismo Dios es el que dice que vas a salir de esto. No a medias.
Completamente. Quiero hablar ahora de la alegría que Dios dice que te preparó desde antes que nacieras. Eso es una declaración sobre el propósito original de tu vida. Antes de que llegara el dolor. Antes de que llegara la tristeza. Antes de que llegara la depresión. Antes de que cualquiera de las cosas que te han pesado entrara en tu historia. Dios ya tenía preparada para ti una alegría. No una alegría superficial. No la alegría que depende de que las circunstancias sean favorables. No la alegría que está un día sí y 2 días no según cómo salgan las cosas. Sino una alegría profunda. Una alegría que viene de saber quién eres y de quién eres. Una alegría que tiene raíces tan profundas que las tormentas no la pueden arrancar. El apóstol Pablo escribió algo que siempre me ha asombrado. Lo escribió desde la cárcel. Encadenado. Sin saber si iba a salir vivo. Y dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Desde la cárcel. Encadenado. Regocijaos. Eso no es negación de la realidad. Es la declaración de alguien que ha descubierto un tipo de alegría que las circunstancias externas no pueden quitar. Una alegría que viene de adentro. Una alegría que fue puesta ahí por Dios mismo y que por lo tanto solo Dios puede mantener. Esa es la alegría que Dios dice que preparó para ti desde antes que nacieras. Y que hoy viene a devolverte. Hay una historia en el Evangelio de Juan, capítulo 11, que ya mencionamos brevemente antes, pero que en este contexto tiene una profundidad especial. Jesús llega a Betania después de la muerte de su amigo Lázaro. Lázaro lleva 4 días en la tumba. María está llorando. Los que estaban con ella también están llorando. Y el texto dice que cuando Jesús los vio llorar, se estremeció en espíritu y se turbó. Y luego hizo algo que nadie esperaba. Preguntó dónde lo habían puesto. Y cuando lo llevaron al lugar y vio la tumba, el texto dice simplemente, Jesús lloró. El Hijo de Dios. El que tenía todo el poder para cambiar lo que estaba pasando. El que sabía perfectamente que en unos minutos iba a resucitar a Lázaro. Lloró. ¿Por qué? Porque vio el dolor de las personas que amaba. Y ese dolor lo movió. No pudo quedarse impasible. No pudo mantener una distancia clínica. El dolor de María llegó a Jesús de una manera que produjo lágrimas. Y luego hizo algo extraordinario. Se acercó a la tumba. Y llamó a Lázaro por su nombre. Y Lázaro salió. El que estaba muerto. El que llevaba 4 días en la tumba. Salió. Hay cosas en tu vida que parecen muertas. Esperanzas que enterraste. Versiones de ti mismo que sentiste que no podían volver. Alegría que parecía definitivamente sepultada bajo capas de dolor y de tiempo. Jesús se acerca a esas tumbas hoy. Llora con lo que duele. Y luego llama. Y lo que parecía definitivamente muerto sale. Eso es lo que Dios está prometiendo hoy sobre tu vida. No una mejoría de lo que quedó después del daño. Una resurrección de lo que el daño enterró. Quiero hablarte ahora de algo que muchas personas no consideran cuando están en medio de la tristeza y la depresión. El valor del testimonio que vas a tener cuando salgas. Porque Dios no solo te sana para que tú estés bien. Te sana para que tu historia pueda tocar las vidas de otros que están donde tú estás ahora mismo. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios capítulo 1, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios te consuela para que puedas consolar. Tu sanidad no es solo para ti. Es para todos los que van a cruzarse en tu camino después de que salgas y que van a necesitar escuchar de alguien que estuvo donde ellos están y que salió. El testimonio más poderoso no es el de alguien que nunca tuvo que luchar. Es el de alguien que luchó, que estuvo en el fondo, que conoció la oscuridad, y que puede decir desde la otra orilla que Dios es fiel, que la sanidad es real, que la alegría vuelve, que se sale. Tu historia de tristeza y de depresión y de lucha silenciosa no es un error en tu camino. En las manos de Dios se convierte en el instrumento más poderoso para tocar las vidas de otros. Sigamos. Porque hay más que Dios quiere decirte hoy. Dios dice que viene a levantarte las cargas. Esa imagen es física. Es concreta. Es la imagen de alguien que ve a otro doblado bajo un peso que es demasiado grande y que se acerca y pone las manos debajo de esa carga y la levanta.
No te dice que aprendas a cargar mejor. No te dice que te acostumbres al peso. No te dice que la carga es necesaria para tu crecimiento y que la soportes con más gracia. Dice que viene a levantarla. Jesús dijo en Mateo capítulo 11 versículo 28 algo que resuena directamente con esto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. No solo para el cuerpo, para el alma, para ese lugar interior donde vive la tristeza, donde viven los pensamientos que no descansan, donde viven las cargas que nadie más puede ver. Jesús ofrece descanso para ese lugar. Un descanso que no depende de que las circunstancias externas cambien primero. Un descanso que puede existir en medio de situaciones que todavía no se han resuelto. Porque viene de Él, no de las circunstancias. Dios dice también que te da la seguridad de que sí te va a ayudar a salir de todas tus luchas, tus necesidades y tus problemas. Fíjate en esa palabra. Todas. No algunas de tus luchas. No las más fáciles de resolver. No las que tienen solución obvia. Todas. Las complicadas. Las que llevan mucho tiempo sin resolverse. Las que ya intentaste resolver de todas las maneras que se te ocurrieron y que siguen ahí. Las que a veces te hacen dudar de si tienen solución. Dios dice todas. Y la palabra que usa es ayudar. No dice que mágicamente todas las circunstancias van a desaparecer de golpe. Dice que te ayuda, que está en el proceso contigo, que su presencia activa está comprometida con tu salida. Ayudar implica proceso, implica trabajo conjunto, implica que hay pasos que dar y que Dios está caminando cada uno de esos pasos contigo. No desde lejos dando instrucciones. A tu lado. Con sus fuerzas disponibles para lo que tus fuerzas no alcanzan. Quiero que hagamos algo juntos en este momento. Quiero que identifiques la carga más pesada que estás cargando hoy. La que más pesa. La que más te ha quitado el sueño. La que más ha alimentado esa tristeza que no fue invitada pero que se quedó. No la tienes que decir en voz alta. Solo identifícala en tu corazón. Y ahora quiero que hagas algo que puede parecer simple pero que tiene un peso enorme. Suéltala. No como si nunca hubiera existido. No fingiendo que no duele. Sino entregándosela a Dios. Diciéndole de manera interna o en voz alta si puedes, Señor, esta carga es demasiado grande para mí. No puedo seguir cargándola solo. Te la entrego. No sé cómo la vas a resolver. No sé cuándo la vas a resolver. Pero confío en que tú tienes el control de lo que yo no puedo controlar. Y hoy elijo soltar. Ese acto de soltar no es rendirse. Es fe. Es reconocer que hay algo más grande que tú que puede cargar lo que tú no puedes. Y que ese algo más grande tiene un nombre. Y ese nombre es Dios. Dios dice que vas a salir libre, sano, con tu alegría de regreso y tu fe más firme que antes. Esa última parte es importante. Tu fe más firme que antes. No igual que antes. Más firme. Porque hay un tipo de fe que solo se desarrolla en el fuego. Una fe que no se puede construir en los días de calma y abundancia. Una fe que nace específicamente en los momentos donde todo lo que no es Dios se sacude y lo único que queda en pie es Él. Las personas que han atravesado la oscuridad de la tristeza profunda y la depresión y que han salido de ella con la mano de Dios tienen una fe que los que nunca han estado en ese lugar no tienen todavía. Una fe probada. Una fe que no es teórica. Una fe que sabe desde la experiencia personal que Dios es real. Que su presencia es real. Que su poder es real. Que su amor no abandona. Esa fe que vas a tener cuando salgas de esto es más valiosa que cualquier otra cosa que podrías haber ganado en una temporada de calma. El fuego no destruyó tu fe. La está refinando. Y lo que sale del fuego refinado es más puro y más fuerte que lo que entró. Quiero terminar esta parte del mensaje con algo que espero que te lleves grabado en el corazón para siempre. Lo que estás viviendo hoy no es tu historia completa. Es un capítulo. Un capítulo difícil. Un capítulo que ha durado más de lo que debería. Pero no es el capítulo final. El capítulo final de tu historia no está escrito con tristeza. Está escrito con alegría. Con libertad. Con la fe más firme que antes.
Con el testimonio poderoso de alguien que estuvo en el fondo y que puede decir a otros que Dios es fiel en el fondo también. Dios tiene la última palabra sobre tu vida. Y su última palabra no es tristeza. No es depresión. No es oscuridad. Su última palabra es sanidad. Es alegría. Es libertad. Y esa última palabra está en camino. No abandones. No te rindas. No aceptes la tristeza como destino cuando Dios ya firmó sobre tu vida que es solo una visita. Porque vas a salir de esto. No a medias. No arrastrando heridas que todavía duelen. Vas a salir libre, sano, con tu alegría de regreso. Y con tu fe más firme que antes. Dios lo dijo. Y lo que Dios dice se cumple. Hay un versículo en la Biblia que cuando lo lees en el momento correcto hace algo que muy pocas palabras pueden hacer. Llega exactamente al lugar donde más duele. Sin rodeos. Sin adornos innecesarios. Con una precisión que solo puede venir de alguien que conoce el corazón humano desde adentro. El versículo es este. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, versículo 18. 2 frases. 2 verdades que juntas forman una de las promesas más poderosas y más personales de toda la Biblia. Hoy vamos a quedarnos con este versículo. Vamos a caminar despacio por cada palabra. Vamos a dejar que lo que dice aterrice de verdad. Porque hay personas que están escuchando esto que necesitan exactamente esta verdad en este momento exacto de su vida. Empecemos por la palabra más importante del versículo. La primera palabra sustantiva que aparece, cercano, no distante, no ausente, no ocupado con cosas más importantes. Cercano. Esa palabra en el hebreo original es karob. Y karob no solo describe proximidad física. Describe una cercanía intencional, deliberada, elegida. No es que Dios simplemente se encuentra cerca por casualidad. Es que Dios elige estar cerca. Que se mueve hacia cierto tipo de persona con una intención específica. Y eso nos lleva a la pregunta más importante de todo el versículo. ¿Cerca de quién? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No a los poderosos. No a los que tienen todo resuelto. No a los que están en la cima de su mejor temporada. No a los que exhiben una fe impecable y una vida sin grietas. A los quebrantados de corazón. Eso lo cambia todo. Necesitamos entender lo que significa estar quebrantado de corazón en el lenguaje bíblico. Porque la palabra que se usa aquí no describe una tristeza leve o un mal día. La palabra hebrea es shabar. Y shabar describe algo que se rompe en pedazos. Como cuando un vaso de barro cae al suelo desde una gran altura y queda hecho añicos. No simplemente dañado. Roto en pedazos. Eso es lo que el salmista está describiendo. No el corazón que tiene un rasguño. El corazón que está hecho pedazos. El que experimentó algo tan grande, tan doloroso, tan devastador que la palabra tristeza no alcanza a describirlo. Una pérdida que rediseñó el paisaje completo de tu vida. Una traición que vino de alguien en quien confiabas completamente. Un diagnóstico que cambió todo lo que creías que sabías sobre tu futuro. Un sueño que murió de una manera que no esperabas y para la que no estabas preparado. Una relación que se deshizo dejando un vacío que todavía no sabes cómo llenar. Eso es el quebranto de corazón. Y el Salmo 34:18 dice que es exactamente ahí donde Dios elige estar más cerca. Eso va completamente en contra de lo que la intuición humana nos diría sobre Dios. La intuición nos dice que Dios está más cerca en los momentos de fe vibrante. En los momentos de alabanza intensa. En los momentos donde todo va bien y el corazón rebosa de gratitud y de gozo. En los momentos donde la vida espiritual se siente ordenada y viva y conectada. Pero el salmista dice algo diferente. Dice que Jehová está cercano a los quebrantados de corazón. Lo que eso implica es profundo. El quebranto no aleja a Dios. Lo acerca. El dolor no hace que Dios guarde distancia. Hace que se acerque más. Las lágrimas no son señal de que Dios está lejos. Pueden ser precisamente el contexto donde su presencia es más real e intensa. Hay algo en la naturaleza de Dios que lo mueve hacia el que está roto. Como el buen médico que no va a donde todos están bien, sino a donde alguien necesita sanidad. Como el buen pastor que deja las 99 ovejas y va a buscar la que está perdida. Como el padre que corre hacia el hijo que vuelve andrajoso y con hambre desde lejos.
Dios tiene una inclinación particular hacia el quebrantado, hacia el que reconoce su necesidad, hacia el que no tiene nada que ofrecer excepto su quebranto. Quiero detenerme aquí y hablar de algo que puede ser una fuente de confusión para muchas personas. Hay personas que están quebrantadas de corazón y que al mismo tiempo sienten que Dios está lejos, que oran y el cielo parece de bronce, que buscan su presencia y no la encuentran, que están en el peor momento de su vida y la sensación es de soledad espiritual y no de cercanía divina. ¿Cómo se reconcilia eso con lo que dice el versículo? Esta es una distinción que es fundamental entender. La cercanía de Dios no siempre se siente. Hay una diferencia entre la realidad de la presencia de Dios y la experiencia emocional de esa presencia. Dios puede estar completamente presente en un momento donde tú no lo sientes en absoluto. La presencia de Dios no depende de tu capacidad de sentirla. Es una realidad objetiva que existe independientemente de tu estado emocional. El mismo Jesús en la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa fue la experiencia emocional más intensa de abandono posible. Y sin embargo el Padre no lo había abandonado. Estaba ahí, completamente presente, en el momento más oscuro de la historia humana. Lo que el versículo promete no es que siempre vas a sentir la cercanía de Dios cuando estás quebrantado. Promete que Él está cerca, que su presencia es real aunque no la sientas, que en el momento de mayor quebranto hay alguien exactamente a tu lado aunque el dolor haga que todo lo demás sea invisible. Sigamos con la segunda parte del versículo. Dice: y salva a los contritos de espíritu. La palabra contrito viene del latín contritus, que significa molido, triturado. Un espíritu contrito es un espíritu que ha sido quebrantado de una manera específica. No por el dolor externo solamente, sino por un reconocimiento interno. Por la conciencia de la propia fragilidad. Por la humildad de saber que no puedes por tus propias fuerzas. Hay una diferencia entre estar quebrantado por las circunstancias y tener un espíritu contrito. Los dos pueden coexistir, pero el espíritu contrito añade algo al quebranto. Añade la disposición a recibir, la apertura a ser ayudado, la humildad de reconocer que necesitas algo que está fuera de tu propio alcance. Y Dios salva a ese espíritu. No lo condena, no lo juzga, no le dice que debería estar en mejor estado para merecer ser salvado. Lo salva. Esa palabra salvar en el hebreo original es yasa. Y yasa tiene una amplitud enorme. No solo habla de salvación espiritual en el sentido eterno. Habla de ser rescatado de una situación de peligro. De ser liberado de lo que te tiene atrapado. De ser puesto en un lugar de seguridad después de haber estado en un lugar de amenaza. Dios pone en un lugar de seguridad al espíritu que reconoce su necesidad. Al que llega a Él sin pretensiones. Sin intentar parecer más fuerte de lo que es. Sin esconder el quebranto detrás de una máscara de fortaleza espiritual. El contexto del Salmo 34 enriquece todavía más este versículo. Este salmo fue escrito por David en un momento específico de su historia. Los títulos de los salmos en la Biblia nos dan contexto histórico. Y el título de este dice que fue escrito cuando David actuó como loco delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Ese fue uno de los momentos más bajos de la vida de David. Un momento donde tuvo que fingir demencia para salvar su vida. Un momento de desesperación, de miedo, de estrategia de supervivencia que no tenía nada de heroico. Y desde ese lugar, desde ese fondo, desde ese momento donde David no estaba en su mejor versión sino en una de sus versiones más vulnerables y asustadas, escribió estas palabras. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No lo escribió desde la victoria. Lo escribió desde el fondo. Lo escribió como alguien que acababa de experimentar en carne propia que Dios no se va cuando estás en el fondo. Que Dios no guarda distancia cuando el miedo te hace actuar de maneras que no te representan. Que en el momento más bajo hay una presencia que se hace más cercana, no más distante. Ese es el testimonio que hay detrás de este versículo. No una teoría teológica, una experiencia vivida. La declaración de alguien que estuvo en el fondo y que puede decir desde ahí que Dios estaba ahí también. Hay un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, que expande esta verdad de una manera que necesitamos escuchar. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo.
Yo habito en la altura y la santidad y también con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjate en el contraste que establece. Dios es el alto y sublime, el que habita la eternidad, el santo. Esas son las descripciones de un ser de una trascendencia y una grandeza que no tienen comparación en el universo. Y ese mismo ser dice que habita en dos lugares, en la altura y la santidad, y también con el quebrantado y humilde de espíritu, la altura y el quebranto, los dos extremos del espectro. Y Dios habita en los dos. No tiene que elegir entre su grandeza y su cercanía al quebrantado. Las dos son simultáneas. En este momento el mismo Dios que sostiene los planetas en su lugar está también junto al que tiene el corazón roto. No uno u otro. Los dos al mismo tiempo. Y nota lo que dice que hace cuando habita con el quebrantado. Hace vivir el espíritu de los humildes. Vivifica el corazón de los quebrantados. Vivificar significa dar vida. Hacer que algo que estaba muriendo o que estaba apagado vuelva a vivir. Eso es lo que Dios hace cuando está cerca del quebrantado. No solo acompaña. Trae vida. Trae aliento. Trae la energía y la vitalidad que el quebranto quitó. Quiero hablarte ahora de algo que este versículo nos enseña sobre la oración en los momentos de quebranto. Hay personas que cuando están quebrantadas sienten que no pueden orar bien. Que sus oraciones son demasiado fragmentadas. Demasiado cargadas de dolor y de preguntas sin respuesta. Demasiado lejos del estándar de lo que creen que debería ser una oración correcta. Y esa sensación los lleva a orar menos justamente cuando más necesitan orar. Pero el Salmo 34:18 nos dice que el quebranto no es un obstáculo para la cercanía de Dios. Es precisamente el contexto donde Dios elige estar más cerca. Lo que significa que la oración quebrantada, la oración sin palabras perfectas, la oración que es más llanto que discurso, esa oración tiene acceso directo al corazón de Dios. No necesitas tener tus emociones en orden para orar. No necesitas esperar a estar mejor para acercarte a Dios. El quebrantado puede ir exactamente como está, con todo lo que está roto, con todas las preguntas sin respuesta, con todo el peso que no sabe cómo soltar. Y Dios que está cercano al quebrantado recibirá esa oración. La atenderá. La tomará con la delicadeza de quien sabe exactamente lo que está recibiendo y lo valora más que cualquier oración perfectamente articulada que no viene del corazón. Hay algo más que quiero explorar antes de terminar. El versículo dice que Dios está cercano, presente, pero no dice que el quebranto desaparezca instantáneamente. No dice que la cercanía de Dios elimine el dolor de golpe. ¿Por qué es importante esto? Porque hay personas que oran, que buscan a Dios, que hacen todo lo que saben que deben hacer. Y el dolor sigue. El quebranto sigue siendo real. Y eso los confunde. Porque si Dios está cerca, si Dios salva al contrito de espíritu, ¿por qué todavía duele? La respuesta está en entender que la presencia de Dios y el proceso de sanidad son dos cosas que pueden coexistir. Dios puede estar completamente presente en tu vida mientras la sanidad todavía está en proceso. La cercanía de Dios no es señal de que ya no hay nada que sanar. Es la condición necesaria para que la sanidad pueda ocurrir. Un médico que está junto a un paciente no significa que el paciente ya está curado. Significa que el proceso de sanidad tiene la presencia correcta para ocurrir. Y esa presencia es lo que hace la diferencia entre sanar y no sanar. La cercanía de Dios en tu quebranto es exactamente eso. La presencia correcta para que el proceso de sanidad pueda ocurrir. No al ritmo que tú eliges. No de la manera que tú esperas. Pero ocurriendo. Mientras Él está cerca. Quiero terminar con una imagen que creo que resume todo lo que hemos explorado hoy. Piensa en un niño pequeño que se cae y se golpea la rodilla. Que llora. Que el dolor es real y los sollozos son genuinos. ¿Qué hace el padre en ese momento? No se queda a distancia diciéndole al niño que debería ser más fuerte. No le da una conferencia sobre por qué no debería haber corrido tan rápido. No le dice que deje de llorar y se levante por sus propios medios. Se acerca. Se arrodilla. Pone sus brazos alrededor del niño. Lo sostiene mientras llora. Lo abraza con la fuerza y la ternura que solo un padre puede dar. Y en ese abrazo algo sucede.
El dolor sigue siendo real. La rodilla sigue lastimada. Pero algo cambia. La soledad desaparece. El miedo cede. El niño sabe que no está solo. Y en ese saber empieza el camino hacia estar bien. Eso es lo que Dios hace con los quebrantados de corazón. Se acerca. Se arrodilla a tu nivel. Te rodea con su presencia. Te sostiene mientras el dolor es real. Y en esa cercanía algo empieza a cambiar. No porque el dolor sea fingido, sino porque ya no estás solo en él. El Salmo 34:18 nos dejó hoy con una verdad que necesitamos llevar con nosotros. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Si hoy tu corazón está roto, esta promesa es para ti. No para cuando estés mejor. No para cuando hayas procesado el dolor. Para ahora. Para el quebranto que estás cargando en este momento. Dios no está lejos esperando que te recuperes para acercarse. Está cerca. Ahora mismo. En el medio del quebranto. En el medio del dolor. En el medio de las preguntas sin respuesta y las lágrimas que no terminan. Está aquí. A tu lado. Con la ternura del Padre que no puede quedarse a distancia cuando uno de sus hijos está roto. Y no solo está cerca. Salva. Rescata. Vivifica. Trae vida a lo que el quebranto apagó. Restaura lo que el dolor destruyó. Reconstruye lo que las circunstancias desarmaron. Así que si estás quebrantado hoy, no te alejes de Dios. Acércate. Porque en el quebranto no estás lejos de Él. Estás exactamente donde Él eligió estar más cerca. Y esa cercanía lo cambia todo. Padre, hoy venimos ante ti quebrantados. Algunos con heridas recientes y otros con heridas que llevan mucho tiempo sin sanar. Y nos paramos sobre esta promesa. Que estás cerca. Que no nos has abandonado en el quebranto. Que tu presencia es real aunque el dolor haga difícil sentirla. Sana los corazones rotos que te escuchan hoy. Vivifica los espíritus contritos. Y que cada persona que salga de este mensaje sepa con certeza que en su momento más oscuro tú estuviste exactamente a su lado. En el nombre de Jesús, amén.